Buen día, Rubén, buen día a toda la audiencia. Bueno, estamos a punto estamos, dijo el mosquito, ¿no? De votar el tema de la boleta única, ¿no? Sí, así es, Rubén. Estamos avanzando en la Cámara de Diputados con este tema. Eh, Desde Neuquén pretendemos que se sancione con las modificaciones que propuso el Senado, Ujú. entendiendo que si realmente queremos fortalecer el sistema político argentino, su selección de candidatos, transparentar de alguna manera cuestiones que muchas veces se ven como poco transparentes a la hora de llevar adelante un acto eleccionario, como por ejemplo esa innumerable cantidad de boletas que hay en el cuarto oscuro, que muchas veces hay sustracciones y quejas de distintas fuerzas políticas porque se han quedado sin boletas para reponer, producto de esa sustracción. Si efectivamente queremos que la ciudadanía pueda seleccionar sus candidatos sin el efecto arrastre producto de las listas sábanas, o sea, esto significa un candidato a presidente arrastrando a listas de diputados, senadores que muchas veces no se conocen. Si efectivamente queremos ir por eso y darle un sentido federal y también, si se quiere, provincialista a las elecciones nacionales, creo que vamos a estar por el buen camino mañana. Si hay especulación política o por especulación electoral, creo que no va a ser bueno. ¿Nos puede explicar, Osvaldo, para los oyentes, cuál es la diferencia central entre la boleta única y el sistema de boletas tradicional que hemos usado hasta ahora? En principio, que se va a utilizar solo una boleta única papel, que va a tener todas las categorías y partidos políticos a seleccionar. O sea, usted entra al cuarto oscuro y va a haber una sola boleta. En realidad te la provee el presidente de mesa, te provee la boleta oficializada. Claro, ya no hace falta que esté en el cuarto oscuro porque hay una sola. Claro. Claro, ingresás al cuarto oscuro de todas maneras para hacer la selección Ujú. con una lapicera. Claro. El año que viene, Una en el caso de crucecita. Neuquén. Claro, y posteriormente, bueno, la introducís en el sobre, Mm. salís del cuarto oscuro y la depositas en la urna. De esa manera, tal cual lo decís, Mm. se eliminan esa innumerable cantidad de boletas que hoy el Estado Nacional tiene que cubrir su financiamiento. Tengamos en cuenta que muchas veces en distintas fuerzas políticas se presenta letra A, letra B, letra C, letra D, Sí. innumerable cantidad de pedidos de letra, y la multiplicación por cada fuerza política de esa cantidad de boletas la financia el Estado Nacional, con lo cual ahí tendríamos un ahorro significativo. Hoy una primaria abierta, simultánea y obligatoria tiene un costo de organización de aproximadamente 50 millones de dólares. Mm. Gran parte de eso tiene que ver con la impresión de millones de boletas que se hace en la Argentina. Claro, claro. ¿Y qué perspectiva tiene de que avance este proyecto tal como el que apoyan ustedes, por ejemplo, Osvaldo? Esperemos, Rubén, que aquellos que se embanderan de republicanismo lo hagan de manera total Mm. y no de manera parcial o pretendan maquillar la ley electoral. Porque, y lo digo porque con total claridad, Rubén, aquellos que han conformado fuerzas políticas nacionales en su momento se quejaban del robo de boletas y demás, Sí. pero también hay que decir que hay un elemento que hace a la selección de candidatos en cuanto a un casillero que fue el que se eliminó en el Senado, que da la posibilidad de votar por boleta completa, Ujú. sin hacer un trabajo, digamos, desde el electorado respecto de los candidatos que está seleccionando, no solo a presidentes, sino también a senadores o a diputados. Esto ya en el caso pensando en el 2027, ¿no? ¿Eso qué hace? Genera un efecto arrastre, o sea, lo que se pretende eliminar, que es justamente la lista sábana, que muchas veces la selección tiene que ver con el candidato a presidente y no con los legisladores, Mm. se pueda de alguna manera eliminar. Bueno, hay alguna que otra voz de pasillo que dice que esas fuerzas políticas estarían empujando que esa modificación que hizo el Senado se eliminara ahora en el tratamiento en particular en diputados, o sea que exista el casillero para poder votar con boleta completa. Ajá. Obviamente
¿Usted están en concordancia con el diputado por Río Negro que representa al oficialismo rionegrino, ¿no? En este caso. Sí, así es, con Agustín Domingo también hemos mantenido, en mi caso, diálogo con el gobernador Rolando Figueroa. Él adhiere a las modificaciones que hizo el Senado, Sí. y también adhiere Alberto Beletignek, y de hecho Mónica Silva, la senadora por Río Negro, fue clave justamente en esa discusión. Fue una de las senadoras junto a otras más de Misiones y demás, de otras provincias argentinas, que destrabaron el tratamiento de este proyecto de ley, que tenía media sanción del Congreso Nacional a través de diputados, pero restaba el tratamiento en el Senado. Y una de las modificaciones que se introdujo fue justamente la eliminación de la posibilidad de votar de manera completa o lista completa, sacando ese casillero en la boleta que finalmente es la que se va a imprimir. Con lo cual, sí, hay no solamente una mirada patagónica en este sentido, Rubén, sino también hay otras provincias argentinas que también están en la misma línea que nosotros, pero como te digo, la voz del pasillo también indica en algunos casos que algunas fuerzas nacionales estarían buscando dejar ese efecto arrastre, que justamente es algo que se pretende eliminar a la hora de elegir el presidente de la nación. Nosotros queremos que sea por categoría, como corresponde, un ciudadano va, vota al presidente que le guste, independientemente del partido que sea, luego cuando pasa a la categoría diputado puede votar al diputado que le guste, independientemente del partido que sea. Uh-huh. Perfectamente. ¿Cómo ve, Osvaldo, cambiando de tema, el tema universitario, teniendo en cuenta que está programada la marcha, hay paros en distintas provincias, por ejemplo acá en Neuquén va a haber paro, por lo menos por ahora el Ejecutivo se mantiene en la tesitura de vetar completamente lo que se aprobó en el Congreso? Un error que se politice desde el punto de vista partidario, ¿no? Ni de un lado ni del otro lado de la grieta. Habla un diputado que cuando el kirchnerismo quiso, de la noche a la mañana, después de la legítima manifestación de millones de argentinos que acordamos con la universidad pública y que trataron de generar una sesión especial, así como yo critiqué aquello, luego nos pusimos a trabajar, los bloques dialoguistas, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Innovación Federal, el Movimiento Popular Neuquino, en una propuesta que fue la que posteriormente se sancionó en diputados, producto de que el Ejecutivo no avanzó con un debate serio con el Consejo Nacional Universitario, donde se contemplara, por ejemplo, la paritaria docente universitaria y no docente, teniendo en cuenta que en Neuquén tenemos un retraso de entre 40 y 50% de los salarios versus la inflación, o sea, un elemento absolutamente claro, objetivo para poder tratar, y posteriormente el veto del presidente de la Nación, que también mezclado con cuestiones que son partidarias. Nosotros decimos, auditorías a la universidad, sí, perfecto, se tienen que hacer, los argentinos tenemos que saber cómo se destinan los recursos que financia el Estado Nacional, eso está claro, tampoco la universidad como un sistema de adoctrinamiento político partidario ni para un lado ni para el otro. Entonces, dentro de esa objetividad que decimos, el presidente tiene que sacar el condimento político partidario y entender que las universidades necesitan el presupuesto actualizado, teniendo en cuenta que estamos funcionando con un presupuesto prorrogado del 2023 que fue pensado en el 2022, con lo cual hay un retraso importante y significativo en las partidas a las universidades, y en la proyección que se hace del presupuesto 2025, por supuesto, ese presupuesto también tiene que estar actualizado. Con lo cual, en mi caso, Rubén, llegado el momento de la insistencia, en el caso de que haya un veto presidencial, por supuesto, voy a votar por la insistencia de la ley de financiamiento universitario. ¿Le pudo echar un vistazo analítico ya al proyecto de presupuesto del año próximo? Sí, en líneas generales yo entiendo que es la hoja de ruta del Ejecutivo en función de lo que comprometió en la campaña. Con lo cual, cuando uno ve que hay un recorte a la obra pública, un recorte a la transferencia, las transferencias discrecionales a distintos organismos o provincias, de alguna manera uno lo lleva a suponer que está siguiendo esa línea que en definitiva la gran mayoría de los argentinos eligieron. Ahora, tiene algunas inconsistencias, por ejemplo, en el presupuesto universitario. Si no se le aplica la variable de inflación
al presupuesto universitario y lo dejas retrasado, lo más probable es que el mismo problema que tuviste este año lo tengas el año que viene, en mayo o junio, cuando finalmente el presupuesto ejecutado de las universidades para un año se ejecute en 5 o 6 meses. Entonces, allí hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que hay que analizar, por ejemplo ese, y algunos otros más que tienen que ver con compromisos que se asumieron con la provincia. Igualmente, esto te lo puedo adelantar, Rubén, están habiendo conversaciones bilaterales con los distintos gobiernos provinciales, porque aparentemente algunas que otras obras que quizás no estén en el presupuesto planteados en forma detallada, sí se resuelvan a través de fondos fiduciarios que tiene el gobierno nacional, y allí en ese compromiso que se asuma desde la Nación con las provincias se contemplen algunas obras que en este caso el gobernador Rolando Figueroa habló con el ministro Caputo y el ministro Francos, y finalmente quizás no aparezcan como un renglón en el presupuesto 2025, pero sí el compromiso de incorporarlas a algún fondo fiduciario de obras de desarrollo provincial que el Ejecutivo dispone. O sea que se está evaluando en concreto que haya algún tipo de respaldo nacional económico para determinadas obras. Claro, ¿por qué? Porque hay obras que tienen un avance del 80-90%. Caso La Rinconada, por ejemplo, el puente de La Rinconada. Sí. Si uno va quizás al presupuesto, el monto que aparezca ahí no sea el indicado desde el punto de vista del dinero que está faltando para finalizar la obra. Con lo cual se puede completar el resto del financiamiento con un fondo de fiduciario de obras de desarrollo provincial, que eso naturalmente no se ve en el presupuesto de manera detallada, sino se acuerda desde el gobierno provincial o los gobiernos provinciales directamente con el Ministerio de Economía. Pero sí, confirmo esto que estás diciendo. Se están manteniendo conversaciones sobre lo que es la finalización de esas obras que tienen un avance entre el 80 y el 90%.